Hace unos años los críticos de cine se pusieron a usar la palabra post-terror, pero también otras como terror indie, terror lento, terror elevado o incluso terror inteligente para describir un grupito de películas que se estaban poniendo cada vez más de moda a partir de los 2010. Algunos de los ejemplos más conocidos son Midsommar, Hereditary, The Babadook, Get Out, It Follows. Según los críticos, estas son películas más serias, más complejas y de estética más cuidada que la millonésima secuela de la slasher más típica. Y esto los fans del terror se lo tomaron fatal, porque la existencia de un terror intelectual y elevado implica que el resto de cine de terror es menos profundo y menos complejo. Y también los fans del post-terror se creen superiores y más inteligentes por disfrutar de un terror para listos. O sea, la propia existencia de la palabra post-terror es algo que ofende a muchísima gente. Y como a mí me gusta la polémica, supongo, voy a intentar convenceros de que post-terror no es una etiqueta para nada perfecta, pero sí es bastante útil, porque estas películas que os he mencionado sí que tienen características comunes, y yo creo que tiene que haber alguna manera de nombrarlas. No tiene que ser post-terror y muchísimo menos terror elevado o terror inteligente, pero igual que existen las películas de terror de gore, igual que existen las Rape Revenge, las películas de casas encantadas, yo creo que es útil tener una palabra para mencionar estas tendencias que os voy a contar ahora en conjunto. Solo con una palabra para mencionarlas a todas podemos ver qué tienen estas películas en común y por qué se han puesto tan de moda. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué tienen en común estas películas realmente? Si nos ponemos a mirar las tramas, es que no pueden ser más diferentes. Tan pronto tenemos adolescentes contemporáneos contagiados por transmisión sexual de una maldición milenaria, como pasa en It Follows. Una madre viuda aterrorizada por un monstruo que vive en su casa, como pasa en The Babadook. O una familia puritana en la Nueva Inglaterra del siglo XVII perseguidos por un aquelarre, como en The Witch. Estéticamente, estas películas tampoco tienen mucho que ver. Por ejemplo, Midsommar ocurre a plena luz del día, está llena de espacios naturales, luz, color, flores, y Hereditary es mucho más oscura y predominan en ella los colores apagados, pero ambas forman parte del post-terror. Pero ahora vamos a ver qué sí tienen en común estas películas. El post-terror suele explorar temas bastante complejos o serios. Utiliza el miedo para explorar otro tipo de emociones negativas como la tristeza, el trauma, la ira o la vergüenza. The Invitation, Goodnight Mommy y The Babadook exploran el luto. Hereditary y Midsommar, además del luto, exploran las relaciones tóxicas. El post-terror también tiene una fuerte carga política o social. Por ejemplo, películas como Us o Get Out exploran el racismo y la violencia institucional. Swallow Men o The Witch exploran el machismo. His House o Most Beautiful Island exploran la experiencia inmigrante. O incluso pueden ser una gran metáfora bíblica como pasa en Mother. Esto no significa que otras películas de terror no hayan tratado estos temas antes, pero ahora tienen muchísimo más peso en la trama y son tratados de manera mucho más evidente. Son la fuente principal de terror, no solo una cosa más que está ahí en el fondo. Obviamente esto concuerda con el panorama político-social de hoy en día. Hoy en día se habla mucho más de estos temas y es completamente normal que el terror de hoy en día lo refleje. Pero sobre todo es un ciclo unido estéticamente. Son películas de muy bajo presupuesto. Es normal que después de la crisis de 2008 se prefirieran hacer películas minimalistas y baratas que espectáculos sangrientos o sagas con actores de caché alto. Entonces, al tener menos presupuesto, muchos directores optaron por técnicas innovadoras y originales, hacer más con menos. Y esto dio lugar a que muchas de estas películas se convirtieran en cine de autor. Poca gente sabe cuál es el director de Halloween 5, pero muchísima más gente sabe que el director de Midsommar o Hereditary es Ari Aster o el de Get Out y Us es Jordan Peele.
Post-horror es un ciclo de películas a partir de 2010 de un subgénero dentro del terror que ya existía antes, el art horror. El art horror mezcla el terror con el art cinema, que es un tipo de cine independiente que busca más la innovación estética y técnica dentro del cine que una gran audiencia. Por ejemplo, Un perro andaluz de Buñuel es claramente una película de art cinema. No tiene una trama lineal, simplemente busca la experimentación dentro del cine. Muchas películas ya habían mezclado el terror y el art cinema antes, creando el subgénero del cine de terror art horror. Tenemos dentro de este subgénero películas como El gabinete del Dr. Caligari, La semilla del diablo, El resplandor, Eraserhead o El laberinto del fauno. Pero a partir de 2010 el art horror se empezó a poner más y más de moda, creando un ciclo de películas de art horror con un grupo de características comunes entre ellas, y de aquí surge el post-terror. Después del 11S se puso sobre todo de moda el cine de terror gore. Muchos críticos dicen que al ver todos los días imágenes de la guerra de Irak en la televisión, las audiencias ya estaban más que acostumbradas a estar expuestos a imágenes violentas y ya casi nada les impactaba. El post-terror es lo que vino inmediatamente después y es completamente lo contrario. Consiste en producir ansiedad y temor y restringir lo que el espectador ve para crear tensión y expectación antes que asustar a la audiencia con imágenes asquerosas y violentas como hacía el gore. El post-terror prefiere 1000 veces que su monstruo sea una metáfora del trauma o de la violencia institucional antes que sea un tío cualquiera con una motosierra como pasaba ya en las slasher. Y la película puede ir sobre un psicópata como pasa en Creep, pero aún así se centra mucho más en la perspectiva del asesino y en crear paranoia y suspense que realmente en las matanzas sangrientas. Y esto no significa que en el post-terror no haya imágenes asquerosas, pero no son el centro de la trama. Puede ocurrir en una o dos escenas, pero el objetivo es que el espectador se raye la cabeza, no que se sienta continuamente asqueado. Además, las escenas asquerosas se suelen reservar para un momento de inflexión en la trama o para una escena especialmente importante. Si os digo, la escena más asquerosa e impactante de Hereditary, y seguro que se os viene a todos a la cabeza la misma escena. Pero si os digo la escena más impactante de Saw, pues es que es imposible saber cuál, porque hay tantas escenas asquerosas que te impactan menos y las recuerdas menos después de ver la película. El post-horror también suele ser más lento que otros tipos de terror, más observacional. Se caracteriza por las tomas largas, los movimientos de cámara lentos y no suele desvelar su trama desde el principio. Tiene que transcurrir mucha película para que la acción se desarrolle. En The Witch, la familia se pasa más de la mitad de la película discutiendo en inglés antiguo y hasta los 10 últimos minutos no pasa nada realmente sobrenatural. Y es que a veces es esa calma lo que nos mantiene constantemente en tensión a ver qué va a pasar después. Cuando una película de terror te asusta, los espectadores liberan la tensión que han ido acumulando con el suspense, pero si la película no te asusta, no te permite librar esa tensión y al final se va acumulando, acumulando y acumulando y te acabas emparanoiando. También hay gente a la que estas películas le aburren, ¿eh? Hay de todo en este mundo. ¿Y qué significa eso de terror elevado? Pues son pelis de miedo con una base temática emocional y compleja. No son las típicas pelis cutrongas y absurdas con 1000 sustos porque sí. Pues menudo coñazo. La calma y la paranoia aumentan por los lugares aislados e inhóspitos en los que muchas de estas películas suelen tener lugar. En The Witch It Comes at Night, los protagonistas, debido al aislamiento, empiezan a sospechar los unos de los otros y a emparanoiarse. En El Faro, los protagonistas se tienen que enfrentar a una naturaleza inhóspita y cada vez se van volviendo más y más locos. Y en Midsommar, el aislamiento es lo que hace que los protagonistas estén en una situación de vulnerabilidad. Incluso películas de post-terror que ocurren en la ciudad, como pasa en It Follows, son ciudades decadentes y sin vida, resultado de la crisis de la industria. Estas películas también suelen tener finales abiertos. The Babadook, It Follows, Midsommar, Hereditary, The Witch, Maga, tienen todas finales abiertos o moralmente ambiguos. No sabes cómo sentirte al final, no sabes si los protagonistas han derrotado al mal o se han convertido ellos mismos en el mal.
Hay excepciones, como por ejemplo Get Out. Tengo que admitir que no me gusta demasiado la etiqueta post-terror porque implica que estas películas han superado al terror o que son una manera de terror más evolucionada, pero muchísimo peor me parece terror elevado o terror inteligente, porque realmente una película de terror puede ser inteligente de por sí, no tiene que utilizar las técnicas del art cinema para eso. Y entiendo el enfado de los fans del cine de terror porque el terror siempre ha sido un género con audiencias muy altas, pero que a la vez ha sido denigrado por la crítica por tener escenas asquerosas, elementos fantásticos y por tratar temas tabú como el mal, la muerte o la monstruosidad. Mirad las poquísimas nominaciones al género del terror que ha habido en la historia de los Oscars, siendo un género que, en mi opinión, se caracteriza por unas actuaciones más intensas que otros géneros. Y además también suele tener efectos visuales increíbles, pero simplemente es ignorado. Una película que sí que ha sido nominada a varios Oscars es Get Out, pero mucha gente dice que no es una película de terror, sino una sátira social, y su director dice que es un documental, y a ver, entiendo completamente que diga eso, porque al final se basa en una historia de esclavitud y de apropiación cultural que sí que ha existido en la vida real, pero aún así utiliza muchísimas técnicas del cine de terror y para mí es el género en el que más encaja. El postterror, al tener una atmósfera malrollera y un terror más sutil, está más aceptado entre la gente que no le suele gustar el terror que el terror más visceral como el gore. Sin embargo, el postterror también es terror. No me parece justo decir que el postterror es mejor que otras películas de terror, porque todas son del mismo género. Hay más cosas que las unen al final que cosas que las separan. Pero como persona que habla de terror en internet y como persona que escribe sobre terror en la vida real, me parece súper útil tener una palabra para describir a todas estas películas, porque como hemos visto, tienen muchas conexiones entre ellas. Hice este vídeo a raíz de una encuesta que hice en el canal para ver qué vídeo le apetecía más a la comunidad que hiciera. Bueno, espero que haya merecido la pena para los que votasteis, y la verdad es que tengo la intención de seguir haciendo alguna que otra encuesta en el futuro porque me parece una manera muy guay de tener un contacto con los que estáis suscritos. Así que dadle like al vídeo, suscribiros para estar al tanto de más votaciones y más vídeos. Os voy a dejar al final de este vídeo un vídeo que hice hace tiempo que creo que si os ha gustado este vídeo os puede interesar muchísimo, que es el de por qué las películas de terror no tienen que dar miedo, que yo creo que está muy conectado a este tema del post-terror. Y bueno, que en vez de youtuber yo creo que me voy a hacer post-youtuber o youtuber elevada, aún no lo tengo claro.